en nuestros países recibe el 15% de los ingresos, mientras el 10% más rico recibe el 33%. Desconfiamos de las reformas que niegan esta realidad, pero en cambio citan como antecedente lo que ocurre en los países del primer mundo. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a tener el gusto de entrevistar a Ismael Jalil, abogado de Correpi. Esperen que vamos a dar ingreso a la sala, a la gente que está en espera. Estamos temprano. Acuérdense de ir prendiendo las cámaras, es lindo que Ismael... Hola Ismael, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bienvenido. ¿Cómo andan? Pará. Vamos a mejorar la luz, Ahora así sí. te veo. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahí le estaba ¿Cómo diciendo, por andan? favor, que se prendan las cámaras, que es lindo ver una audiencia llena de gente. A nosotros nos hacen el vacío, no nos ponen la cara, ponen el nombre y gracias, pero bueno, la verdad es que nuestro invitado se merece. No todos, No digo todo, Patricia, porque yo me defiendo, sí. no te atajes, es verdad, Patricia siempre pone la cámara, Mónica también, Juan también, ahí Flor también, así que bueno, bien. Bueno, ¿quién iba a creer que meses más tarde nos volveríamos a encontrar acá? ¿Te acordás que la promesa era vernos en la universidad? Y bueno, Así las cosas, ¿no? Sí, y creo que por mucho tiempo no nos vamos a ver en la universidad. Pero hay que Parece que privilegiar sí. esto de cuidarse, no hay otra. No hay otra. ¿Qué va a hacer? Lo que No hay pasa es otra. que se ha relajado un poco el tema y estamos en las condiciones en las que estamos, ¿no? Y me parece Sí. que esto hay que ser muy conscientes de la necesidad de cuidarse. ¿Ustedes en el Totalmente. grupo tuvieron casos? Por ahora ninguno me han informado nada. O sea, por ahora nada han dicho. Sí, yo he tenido alumnos de terciario, sobre todo porque en uno de los lugares donde yo doy clases son estudiantes que trabajan en el Hospital Pirovano mayormente, es un curso que dan muchos en el Pirovano y algunos en el Marie Curie, y algún que otro nosocomio de esta naturaleza. En el curso anterior habíamos tenido alguna alumna, pero todo con desenlace muy favorable. Así que bueno, en principio venimos relativamente zafando, podríamos decir, ¿no? No mucho más que eso. No sé si ahora de los nuevos tenemos alguna novedad. Por ahora nadie dijo nada, así que quiero creer que estamos todos bien. ¿Vos cómo viene tu Por lo que balance? escuché, por lo que yo escuché, creo que hay como mínimo, para tener un panorama un poco más claro, 6 o 7 meses de continuidad de esta situación. No por ahí con la producción de casos en la medida que estamos viendo ahora, pero como mínimo, como para tener una idea de dónde vamos a estar parados, ¿no? Sí. Qué sé yo. A mí me parece que la cuarentena sirvió en alguna medida para darle tiempo, para reparar un poco la cuestión sanitaria, que me parece que ese fue el único objetivo. A nosotros nos cansó a todos, obviamente. Estamos todos ¿A quién le agotados. puede estar gustando una situación como esta? Totalmente. Claro, Hola Brian, claro. querido. Bueno, ahí está Brian. Pero, ¿Qué tal? ¿Cómo va, Isma? ¿qué haces? ¿Cómo andás? Brian Nadir. Brian Nadir Magnaghi, acá. Tiene apellido. En Una- una causa le pusieron nada más que el doctor Brian Nadir. Bueno. Para mí es nula la notificación. Claro. Claro.
Bueno, nada, Buenas estábamos noches. haciendo un poco de charla mientras se termina de conectar la gente, que en general te cuento, Ismael, que hoy tenemos alumnos en su mayoría de la Cátedra de Violencia y Sociedad en Argentina, pero también tenemos algunos estudiantes de la carrera de abogacía de la Universidad de las Madres, donde también soy docente, así que los invité a Bien, participar. Así que tenemos ahí algunos conectados o a punto de conectarse y demás. Bueno, le me damos parece la bienvenida bárbaro. a todos aquellos que han asistido, que han prendido la cámara, que vienen a acompañar, que han dejado algunas preguntas, después vamos a compartir ese. Obviamente, desde ya que la idea es que en la medida que sientan la necesidad de decir algo y participar y charlar directamente con nuestro querido invitado, con Ismael Jalil, lo pueden hacer directamente, siempre obviamente, ¿no? Con todo el respeto que todos nos merecemos y en un marco de cordialidad de un ámbito académico, ¿no? Por supuesto, el debate está abierto, pero siempre hay que ser respetuosos, ¿sí? Nada, va de suyo, me imagino que esto ya es obvio, pero no está de más. Porque vamos a tocar temas, Ismael, que seguramente van a mover fibras muy íntimas, la cuestión es, ¿no?, de las sensibilidades, los valores, las creencias, lo político, estamos todos tan atravesados todo el tiempo por estas cuestiones, ¿no? Lo político nos define, y bueno, a veces hay cosas que uno dice, bueno, en nuestras clases también decimos cosas con Brian, y que a veces sabemos que a veces no son de todo cómodas las intervenciones, que pueden generar algunas incomodidades, molestias, no sé. Tratamos de recibir todas las propuestas y escuchar a todos, pero bueno, cada uno tiene su posicionamiento político y es inevitable. Bueno, Brian, ¿querés presentar a nuestro abogado de derechos humanos, nuestro militante de Correpi, vos que sos además amigo personal de Ismael Jalil? De los vagos que no nos levantamos a las 7, como dijo un ministro de Seguridad provincial. Con el No, currito de los derechos humanos ustedes están, ¿eh? les faltó decir eso Que, nada más. claro. Corramos un poquito mal, porque bueno, no nos deja mucho para el guiso, pero ya seguimos. Bueno, les voy a presentar al doctor Ismael Jalil, abogado, compañero mío en REPI, en la Coordinadora contra la Presión Policial Institucional, militante también de Abriendo Caminos. Bueno, Isma, no sé qué más decir. Si querés decir algo más, presentate. Hola, buenas noches a todos. Gracias por recibirme. Quiero aclarar antes de cualquier otra cosa, a mí me parece fantástico que cada uno tenga posicionamiento político, porque creo que uno de los problemas más graves que podemos tener es que nos gane la despolitización, que es el peor síntoma, diría que es peor aún que el virus, porque la despolitización es el paso previo a cualquier salida fascista, que me parece que es el límite que nosotros tenemos que tener a la hora de discutir, ¿no? Sobre todo cuando abordamos una temática como esta, en donde está tan presente el rol del Estado en un aspecto que es probablemente el único en el cual vos no te puedas sentar mano a mano a conversar nada, porque el manejo del aparato represivo del Estado marca una primera diferenciación que yo siempre quiero hacer, porque hay una tendencia fundada por parte de quienes nos sostienen, no compartida por nosotros, de que sea de violencia institucional. Y nosotros creemos que precisamente lo que es el aparato represivo del Estado tiene que correrse del tema de la violencia institucional, porque la violencia institucional es algo que atraviesa a todas las áreas de la sociedad. Y si se quiere, lo podés encontrar
en un hospital, lo podés encontrar en una universidad, en una escuela, en el mismo mundo de la justicia, a través de lo que se llama, de algún modo, lo que es el destrato, lo que es la no consideración, lo que es el maltrato, que se desarrollan desde esas agencias, de un modo que es muy perjudicial para la población. Pero eso de ninguna manera implica que podamos definir que lo que nosotros vemos cuando vemos el accionar de la policía o la fuerza de seguridad, que haya ahí un caso de violencia institucional. ¿Por qué decimos esto? Porque la violencia institucional es algo, si se quiere, inmanejable por parte del Estado. Tiene más que ver con un hecho fortuito, si se quiere, aleatorio, es decir, que no responde a un propósito, sino que es más bien la reacción de alguien en el medio de un... La represión tiene fundamentalmente la tarea de organizar lo que significa la aplicación de la fuerza por parte del Estado, el uso específico de la fuerza monopolizada por el Estado, y la relación, aquí sí, entre la violencia y el Estado es íntima, de modo tal que es imposible considerar que se trate de una cuestión meramente aleatoria o dependiente exclusivamente del accionar de un determinado agente, como puede ser un médico, un enfermero, un funcionario judicial, un docente. Esto es específicamente una diferenciación que hay que tener siempre muy en claro. Y por otro lado, porque ahí sí hay una consideración más de carácter ideológico que a mí me parece que tiende a, de algún modo, diluir la responsabilidad que cabe en alguien que está puesto para cumplir una función que es de por sí una función que sin la violencia no se podría cumplir. Y ahí es donde entran a jugar algunas cuestiones que han ganado muchísima actualidad, ustedes lo habrán leído, discutido, visto, lo habrán planteado y lo habrán discutido en sus casas, con sus amigas, etc. Y que es el tema del rol específico que tienen las fuerzas de seguridad en cuanto a si son o no son considerados trabajadores, y ahí aparece uno de los puntos específicos en los cuales Correpi tiene un posicionamiento de muchos años de plantear que quienes ejercen su tarea dentro de la fuerza de seguridad no son trabajadores. Si no estamos hablando de que son degenerados, estamos planteando que son funcionarios. Un juez, por ejemplo, no es un trabajador. Para que quede clara la diferencia, ¿por qué lo decimos? Cumplir una función no siempre implica definirse en la categoría de trabajador. Que un policía, que un gendarme tengan aspectos que regulan su actividad muy parecidas o muy similares a la de los trabajadores, no los constituye como tal. De ahí que cuando se producen hechos como los últimos que vimos, y que tienen que ver con esto del levantamiento policial, nosotros no hablamos ni de huelga ni de medida de acción directa. Nosotros hablamos de amotinamiento, nosotros hablamos de levantamiento, de asonada, de términos que tienen que ver con una estructura más militar. La policía, por ejemplo, es una fuerza civil armada, pero es una fuerza civil. Pero al reaccionar como reacciona, más allá de la apariencia de que sea un método de acción directa propia de los trabajadores, en realidad está reaccionando por sus características, por la aportación del arma que tienen, por lo que implica haber rodeado la casa del gobernador primero y del presidente después, necesariamente un movimiento que tiene una consecuencia muy superior y mucho más grave a la de un levantamiento de un trabajador de otras características, o como convencionalmente nosotros los conocemos. Eso por un lado. Y por otro lado, también está un tema que ya tiene que ver con lo ideológico, y ahí sí se pone algo mucho más ríspido, porque tiene que ver con la capacidad de algún modo, lo hablábamos con Brian los otros días, que habíamos hecho circular dentro de Correpi, un viejo texto que nosotros teníamos en relación a esa característica, y que tenía que ver con el trabajo en general puede posibilitar alguna emancipación en la cabeza del trabajador. Cualquier trabajo, desde el trabajo del docente al enfermero,
al carpintero, al sepulturero, a quien fuere, de esos trabajadores aparece un horizonte de emancipación, porque la naturaleza de su trabajo tiene que ver exclusivamente con salvar vidas, educar a otro, acompañar en los momentos más graves de la vida de una persona, contribuir de algún modo a un desarrollo social, todas cosas que van incentivando claramente la cotidianidad de la gente. Eso necesariamente genera expectativas de una sociedad mejor, que lamentablemente en la función que está llamado a cumplir el que está en las fuerzas de seguridad, donde se incluye la habilitación para hacer lo que ninguno de nosotros podemos hacer, muy difícilmente contribuya a ese criterio emancipador, en donde la función específica de esa persona es, entre otras, habilitarlo a tirar un tiro en la cabeza de alguien. Digamos, desde ese punto de vista, ahí aparece otra línea que diferencia claramente lo que es un trabajo de lo que es una función que por ley está garantizada, pero que de ninguna manera resume las mismas características que la del trabajador, de algún modo, que va generando otras expectativas y otras referencias de vida. En todo esto se fue dando a través del último conflicto una discusión que pasó a ser entonces cuál es el rol que tienen asignado otra vez los policías, las fuerzas de seguridad, en una sociedad como la nuestra, atravesada por un grave problema. Y el grave problema, para ponerlo en verdadera dimensión al tema, es que el problema central no es ni Bernie, ni la policía, ni Fernández, ni yo que estoy acá sentado, ni ustedes que están ahí compartiendo. El problema central para tocar este tema en forma correcta es la desigualdad. Ese concepto es el que hay que manejar. Fíjense ustedes, la desigualdad es clave, no la pobreza. Resístanse siempre a vincular a la pobreza como la causal de la delincuencia. Porque esto es lo que nos han hecho creer. Esto es lo que nos han establecido definitivamente, haciendo creer que la relación entre la pobreza y la delincuencia es directa. Y ocultan que el problema es la desigualdad, porque nada más ni nada menos, la desigualdad es la base de todo el conflicto. Yo estoy haciendo un trabajo que el lunes tengo que presentar, de paso los invito, ya después les voy a dar bien las coordenadas, pero existe en la Argentina un foro de denuncia de la deuda externa. Se hace un juicio, en ese juicio el jurado, digamos, el tribunal está integrado por organismos de distintas índoles, pero van a estar este lunes como jueces Nora Cortiña, Adolfo Pérez Esquivel, Alejandro Berkovich y alguna gente más. Aparecen unos fiscales, entre ellos la doctora Verónica Heredia, que es la abogada que patrocina a la familia de Santiago Maldonado, y después aparecemos los testigos en ese juicio contra la deuda. Lo que se impulsa es concretamente la investigación de la deuda, saber hasta dónde es legítimo pagarla y en qué condiciones pagarla. Y una de las cosas que se trata este lunes precisamente es, y va a ser muy discutida porque vamos a ir unos cuantos, la deuda externa y la violencia institucional, así se llama este capítulo. Con lo cual yo ya empiezo a las patadas, porque no voy a aceptar el tema de la violencia institucional. Pero y después, por favor, va a ser muy pasanos bien el interesante. link, porque es fundamental para nuestra asignatura este tema, ¿eh? Es fundamental. Sí, sí, además van a estar, el panel, digamos, de los testigos, va a estar integrado por también el padre de Darío Santillán, y va a estar también ex detenidos desaparecidos. Bueno, cada uno va a aportar desde su óptica. Y les puedo asegurar, vengo estudiando el tema hace rato, es llamativa la vinculación directa que existe entre esta situación que vivimos
días pasados, con la aplicación de políticas económicas que terminan generando la desigualdad que nosotros hoy estamos sufriendo en la Argentina. Hay datos que son verdaderamente espantosos, pero que refieren una realidad. Ustedes saben que cuando nosotros nos vamos a tener que remontar al año 55, que es cuando se produce el golpe que derroca lo que vendría a ser el segundo gobierno de Perón, en que la Argentina, entre las medidas más importantes que toma después de derrocar al gobierno democrático, es la incorporación al Fondo Monetario Internacional, situación que antes no la tenía, al Fondo Monetario Internacional y al Club de París, que era un club de acreedores. Siendo la Argentina todavía acreedora, la Argentina no era deudora en esos años. Se incorpora al Fondo Monetario Internacional y se incorpora al Club de París. Todo eso se da en los momentos subsiguientes al golpe de Estado, año 56. Casi en paralelo, a muy poquito tiempo de ahí, cuando ya se entrega de algún modo lo que era la dictadura golpista, recompone la situación a través de elecciones amañadas que tienen incluso a la mayoría peronista proscripta, y aparece el gobierno de Frondizi. Una de las cuestiones básicas que se dan es que la técnica de te otorgo los créditos, pero siempre y cuando yo te pueda manejar la economía del país, es una de las primeras cuestiones que se pone en disputa. Y ahí aparecen dos grandes movimientos sociales de respuesta, de impugnación, que fue el de la carne, el del frigorífico Lisandro de la Torre. Vayan a esos datos, busquen esos datos porque explican mucho la realidad de hoy. Y el otro es los ferroviarios. El otro es, concretamente, el diseño de un plan que se llamaba Plan Larkin, que era un militar estadounidense, y que decía que había que actualizar los ferrocarriles. Veníamos de una adquisición de los ferrocarriles sacándosela a los ingleses, y ahora había que actualizarla supuestamente, y para actualizarlos había nada menos que, entre otras cosas, levantar el 32% de las vías del país, terminar con 72.000 vagones y coches, y además echar a 70.000 trabajadores ferroviarios. Imaginen ustedes el drama social que se producía y la magnitud de la respuesta que tuvo el pueblo ferroviario en la Argentina, que lo atravesó al ferroviario. Acá hubo solidaridades extendidas porque todos saben el valor que tiene la cultura ferroviaria. Esto inmediatamente provocó la aplicación de lo que se llamó el Plan Conintes. Ese Plan Conintes hay que estudiarlo para entender todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la violencia política en la Argentina. Ese Plan Conintes estaba destinado específicamente a aplacar y a desactivar cualquier levantamiento, cualquier impugnación. En paralelo, aparecen cosas que son increíbles, o quizá no tanto a la luz de todo lo que nosotros hemos visto. Por ejemplo, a las Fuerzas Armadas se las iba a surtir con elementos que sean todos elementos de descarte de los Estados Unidos de Norteamérica, pero el destino de esas cuestiones, de esos implementos, de esas armas, de esos móviles, ese pertrechamiento militar, se iba a regir por la Ley de Defensa de los Estados Unidos. Y ahí ya estamos marcando un camino. ¿Por qué? Porque en forma simultánea se genera el primer embate grande de la deuda externa, que saben por dónde estaba, por los $1.000 millones. Parece intrascendente la cifra, pero ubicándonos en aquellos tiempos, una cifra tan sustanciosa para la época que hizo que la Argentina se colocara por primera vez como deudora en la historia, después de lo que fue el empréstito de la Brading Brothers y todo eso. Vean ustedes la similitud que hay, porque esto trae provocado una situación social muy importante, de mucha crisis. Ahora, en forma paralela, la Argentina empieza a desarrollarse y empieza a tener una clase trabajadora que va creciendo. Es decir, las dos cosas se dan casi en forma simultánea, hay una puja muy grande. En esa puja muy grande se produce un hecho absolutamente insólito para América Latina. Nosotros estamos en el continente más desigual del mundo, para que se den una idea.
Pero la Argentina supo vivir una época casi de pleno empleo y donde las líneas de la pobreza no pasaban del 4 al 5%, para que ustedes tengan una idea, una referencia. Cuando se produce el gran problema a nivel internacional, que es la consolidación de los dos bloques antagónicos, y entonces aparece Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro, Estados Unidos, que había tirado el plan Marshall para Europa, piensa que tiene necesidad de cubrir a América Latina. ¿Con qué la cubre? Con un plan que se llamó la Alianza para el Progreso. Cuando tira eso en América Latina, dice, bueno, es cierto, la población tiene que mejorar su posicionamiento, porque si no mejora, se va a ir va a ser carne, bocado y cardinales para la Unión Soviética. Pero nosotros le vamos a mejorar la situación con la Alianza para el Progreso, pero no vamos a permitir que se maneje en forma independiente, la vamos a dirigir nosotros. Y entonces hace las dos cosas. Por un lado, pone la plata, y por el otro lado, instrumenta cada vez más el armamento para tener el control sobre la población. En esa situación lo que se desata es una puja interna muy grande que termina con el golpe del 76, se lo simplifico, y en ese golpe del 76 lo que se expresa es una absoluta necesidad del bloque dominante de ordenar la nueva forma de producción en el mundo que iba a ser manejada de algún modo por los Estados Unidos si derrotaba a la Unión Soviética. Un poco en esta línea, lo que termina sucediendo es la instalación de una dictadura que tiene como rasgo fundamental, más allá de las cuestiones que ya todos conocemos, de las desapariciones, las torturas, que ya sabemos que ese era el mecanismo empleado, y además, no porque lo diga yo, sino porque ya está absolutamente probado que hubo un plan sistemático, y ese plan sistemático derivó en un genocidio, y ese genocidio no se hizo porque había 4 militares locos, ese genocidio tenía que ver con la aplicación de un plan económico que llevara a la Argentina a esa situación. Lo que termina ocurriendo en esta etapa es que, como era dictadura, el uso monopólico de la fuerza por parte del Estado no requería de consenso. Pero esa situación no puede durar mucho tiempo. Esa situación no es fácil de sostener en el tiempo, de ahí que, fíjense ustedes, que el hecho de Malvinas precipitó, de algún modo, la salida de la dictadura. Ahora, cuando llega la apertura democrática, nosotros vemos que hay 3 ejes que fueron manejando todo este tema. Uno era la mayor concentración de riqueza en pocas manos, la amplitud de la brecha y la generación de una mayor desigualdad ya en aquellos tiempos, y además un despliegue represivo que tuvo en un concepto que hay que entenderlo para no confundirlo con el otro, el de la militarización Se nos del quedó paisaje congelado ahí. urbano y social Ahí está. como central. La militarización significa, social de la Argentina, sí, perdón. Se te cortó cuando dijiste la militarización, te quedaste congelado. ¿Y ahora? Ahora se te escucha bien. Sí, sí. Hace un poquito de frío, pero no para tanto. Lo de la militarización tiene que ver, más que nada, con esto de que precisamente esas Fuerzas Armadas, tengan en cuenta esto, toda la formación de nuestros militares, la Argentina es proporcionalmente el país que más militares ha formado bajo las reglas del Plan Cóndor, dirigida por los Estados Unidos. En proporción a la cantidad de habitantes, en proporción a los límites geográficos, a la densidad también poblacional, la Argentina, seguida de Brasil y Chile, son los países que más asesoramiento por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses han recibido sus propios militares. Para que se den una idea ustedes de la envergadura que ha tenido la dictadura, más allá inclusive de lo que todos presumimos ya definitivamente conocer, como es el tema, insisto, del despliegue violento que han hecho.
Ahora, Sí, también, ojo, la escuela francesa de tortura, toda esa formación, bueno, no, claro, eso fue lo que además inspiró, porque eso viene ya de antes, de con el tema de Argelia, Argelia, del claro, pase francés en Argelia, absolutamente. Alguna vez contaba que nosotros tenemos naturalizado un término, lo aplicamos, lo empleamos varias veces y no sabemos ni de dónde viene, que es el término razzia o razzia o la razzia, más comúnmente conocida por todos nosotros, que en realidad es un término que proviene del despliegue francés en Argelia, que tiene que ver con abordar al territorio enemigo impidiéndole cualquier capacidad de respuesta. Eso es la razzia. Y fíjense ustedes que no es casual que se maneje, cuando acá se decía, hoy ya no es tan no. común eso, pero en una época, hasta en los recitales, era común la razzia policial, ¿no? Esa terminología fue instalada aquí y fue de algún modo naturalizada su empleo. Ahora bien, la criminalización de la protesta, sin ningún lugar a duda, siempre existió, y mucho más en dictadura, donde prácticamente era imposible pensar. Entonces no vislumbro mucha distancia ni mucha diferencia entre lo que fue la dictadura y lo que fue la democracia, hipotéticamente hablando. Porque en la democracia también la criminalización de la protesta ha continuado. Pero lo que se ha introducido de algún modo como un elemento novedoso es el tema de la inseguridad, que fue habilitando otro tipo de ejercicio del poder represivo del Estado que ha tenido que ver con lo que se llama el control, la represión de control social, ya no la represión selectiva, que era la que se aplicaba contra las organizaciones, sean armadas o no, organizaciones políticas, sociales, sindicales, trabajadores sueltos, etcétera, profesionales, gente de la cultura, todo lo que ustedes saben abarca el amplio, hasta gente del deporte también, que abarca el arco amplio de los desaparecidos y torturados, presos y en general sufriente pueblo argentino. Aquí se incorpora algo nuevo, que revela la estrategia del poder cuando hizo lo que hizo en esos años. Y fíjense ustedes que no es casual lo que les digo. Entre 1974, le pongo la fecha del 74 porque todo este proceso, para ser honestos, en realidad comienza en el año 75. Es decir, ya en los últimos años del gobierno peronista de Isabel Perón, toda la estructura represiva fue compartida entre Sí, convengamos que la AAA y todo, ¿no? Empieza a funcionar. Está las medio que hay Fuerzas cortado. Nos Armadas quedan 7 minutitos y por ahí igual, lo que ¿eh? se llamaron las organizaciones. Se te cortó. Termino con esto para poder entrar después en la otra parte. Te cortó un pedacito ahí, ¿Dónde? Ismael, cuando ¿No estábamos me escuchan? hablando, Ismael, del tema, Cuando puso la fecha. cuando puso el 74-75, ahí se nos congeló un poquito. Así que si querés retomar en ese punto, Dije igual 75 porque ya estaba. ¿Me escuchan ahí? sí. Acá me aparece que mi conexión es inestable, así que avísenme ni bien pase algo. Te avisamos, te avisamos. En el 75 decía yo, que estaba en plena actividad la AAA, así que eran los prolegómenos de la dictadura militar, pero el final del gobierno peronista con Isabel Perón ya había empezado a desarrollar este tipo de política represiva. Ahora bien, entre el 74 y el 2001, para que ustedes se den una idea, donde nosotros vivimos dos olas neoliberales, una con la dictadura y la segunda con el menemismo y el delarruismo, entre esos 2 años, el 74 y el 2001, el 10% más rico incrementó su porción en el 35%, su porción de la torta distributiva. El 10% más rico incrementó el 35%. Los medios altos lo incrementaron en un 12,8%. ¿Y qué pasó con los medios bajos? Lo perdieron en un 24%
y los pobres de toda pobreza lo perdieron en un 37%. Este es un contexto sin el cual no podemos entrar a abordar ninguna de estas cuestiones, porque si no, no entendemos cómo es que apareció de golpe lo que en la Argentina no existía, que era este famoso discurso de la inseguridad. Y dejo para la próxima, así, para el próximo, digamos, para la nueva instancia que voy a hacer ahora, Sí, sí, sí. La entrar segunda a hablar parte. de lo que ocurrió en la Argentina a partir de los 90, con el tema de la inseguridad que habilitó de algún modo lo que se llama la represión de control social y que tiene que ver con lo que nos convoca, más vinculado entonces a el gatillo fácil, las cuestiones más vinculadas ya a la policía, porque el otro proceso que se va a dar, y muy rico para entender, es que ya no hablamos más de militarización, independientemente que veamos uniformes, porque lo que empieza a mutar es ya la militarización en policialización de la cotidianidad. Y acá es donde empieza a cobrar envergadura, no ya las Fuerzas Armadas como tales, que ya habían hecho su aporte, entre comillas, sino que ahora aparecía la policía, que es la que tiene el contacto directo, la policía, la gendarmería, el cambio de destino de la gendarmería, de la prefectura, donde ya se empiezan a meter en las calles, en los barrios, y ahí aparece un cambio absolutamente palmario que se puede apreciar de un modo categórico en las calles, con relación al tema del despliegue represivo del Estado. Y con eso, que data aproximadamente del año 90, un caso emblemático, que si quiere lo podemos indagar un poquito más, que es el caso del ingeniero Santos, que da comienzo, si se quiere, a esto que venimos hablando del discurso de la inseguridad. Me parece Nos vemos en un espectacular. No, Me ratito. parece... y está muy bueno, Isma, lo que trajiste de esa intro del 73 al 75, de estos procesos previos a la dictadura, en donde también se da un proceso de lumpenización extrema de la policía, ¿no? En donde las bandas de la CNU, la banda de Aníbal Gordon, etcétera, empiezan a tejer determinadas formas de acción que hoy por hoy se replican, y es la característica clave de toda la policía. Y Y cómo que ha también tenido hoy, y que ha tenido en el conflicto policial una impronta, porque les soplo tres cosas. Cuando los militares se quedan con la policía de la provincia de Buenos Aires a través del ejercicio directo de Ramón Camps y de Checolás, genera la primera rispidez con la policía de la provincia de Buenos Aires. Se odiaban, ¿saben por qué? Por la disputa de los botines cuando iban a robar a la casa de la gente que desaparecían y torturaban. Entonces, la policía quería el televisor, quería las cosas, y se peleaban entre ellos. La hegemonía, de algún modo, de los militares hacía que hasta en eso dirigieran los militares. Empieza la primera gran confrontación entre ellos. La segunda fue cuando llegó Rico, ya en la democracia, en la época de Rucauf, que también venía con esa impronta militar, les duró 3 meses, porque con una jugarreta lo bajaron inmediatamente. Y la tercera experiencia con un militar es Berni, que es un teniente coronel médico, que asume con esa idea, para que ustedes se den una idea. Por eso tiene esta repercusión, y esto que venimos contando está íntimamente ligado, porque son algunos datos que son necesarios manejar para entender cuál es la naturaleza de todos estos conflictos. ¿Quieren que paremos acá? Vamos a hacer Sí. Me parece buenísimo esto de meter esto de la inseguridad, porque ese fantasma que está todo el tiempo, ¿no?, agitándose con esa construcción del sujeto peligroso, con determinadas características que obviamente tiene que ver y responde a esta idea de la desigualdad, ¿no? Apunta ahí también. O sea, donde esta ecuación que vos decías, pobreza, delincuencia, que se trata de replicar mucho en los medios, que a veces lamentablemente con Brian terminamos el cuatrimestre y nos encontramos con trabajos prácticos que lo replican, con lo cual decimos, nos frustramos un poco como profesores, porque decimos, bueno, la llegada a veces al alumno no se termina de armar, pero como claro, esto de pasar de la militarización a la cuestión de la ¿cómo sería? Policialización. Exactamente, bueno. Policialización. Bueno, estoy trabajando. Policialización. Policialización, ahí va. Está interesante porque
la pérdida de legitimidad, ¿no?, de los militares hace que tengamos que recurrir a otro, que se tenga que recurrir a otra figura. Pero bueno, diferente de lo que pasó en Chile, ¿no? Salimos y entramos, Salimos así, y entramos. Así no se nos corta. así no se corta.